Ain't nobody stop me. Muy buenas, bienvenidos a una entrega más. Ya saben ustedes este formato, Benalmádena Live. El objetivo que nos marcamos, de hecho lo estamos consiguiendo, dar visibilidad a todo el tejido asociativo y también a todo aquello que tenga que ver con la cultura en Benalmádena. Cualquier movimiento cultural, cualquier colectivo, cualquier persona, intentamos que esté aquí en esta mesa del plató de 101 Televisión Costa del Sol, pues para hablar con ellos, para hablar con él, con ellas, ¿verdad? Y sobre todo para que ustedes las conozcan. En definitiva, hacer ciudad y dar visibilidad a toda la cultura en sus distintas extensiones o como quiera, ¿verdad? En Benalmádena. Hoy tenemos la suerte de contar con José Manuel Portero. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por acudir a nuestra llamada. Hemos invitado a José Manuel, bueno, que tiene mucho que contarnos a nivel personal, porque, bueno, si tenemos que hablar de cultura, pues yo creo que él rezuma bastante, sobre todo por su vida, por su trabajo, pero principalmente porque él es el presidente de la Asociación Cultural Ben al Arte. Está bien, lo de Ben, hijo de, Benalmádena, todo se conjuga ahí, ¿ver? Parece como algo muy árabe, ¿verdad? Cuando dice cultura, Ben al Arte, ¿no? Cuando pusieron este nombre así, Ben, y saben ustedes que es la raíz, es hijo de, sí, ¿verdad? Sí. Y luego al, bueno, parece como al Andalus o algo así, ¿no? A ver, cuando se puso ese nombre, ¿por qué fue? Pues mira, cuando fundamos la asociación, que fue en el año 2019, pues pusimos entre los compañeros, los socios, los asociados, un concurso de ideas a ver qué nombre le poníamos a la asociación. Y entonces la que es actualmente vicepresidenta, Emilia García, pues se le ocurrió que el nombre, la propuesta que ella traía era la de Ben al Arte, pronunciado de corrido, aunque sea Ben al Arte. Sí, no, por favor, claro. Y nos pareció muy propia porque sintetiza realmente el Ben, prefijo de Benalmádena, de hijos de, como bien dice, de las raíces árabes, y a la misma vez al arte, que es un apartado de la cultura, naturalmente, y entonces pues fue elegido el nombre por unanimidad. Hombre, la verdad es que queda muy arábico, ¿verdad? Sí. muy al Andalus, ¿no? Bueno, ¿me han dicho ya cuántos años que José Manuel con este colectivo? Pues empezamos a organizarlo en el verano del 2019 y en septiembre presentamos ya, fue todo lo que ahí poner toda la organización, todos los estatutos y registrarla legalmente, primero en el registro de asociaciones de la Junta de Andalucía. Somos de las pocas asociaciones, me parece lógico decirlo, que es de las pocas asociaciones que están legalmente registradas con todos los requisitos en Hacienda, en el registro de asociaciones y en el propio Ayuntamiento de Benalmádena, y eso se realizó en septiembre, y a partir de septiembre pues hemos venido sin parar realizando actividades, teniendo en cuenta que en medio de todo este periodo pues tuvimos la mala suerte de que nos cogió en medio de la pandemia. Como a todo el mundo. Como a todo el mundo. Pero nosotros no dejamos de hacer actividades. Una de las actividades principales que tenemos es la del club de lectura, y pese al confinamiento pues pudimos hacer lecturas online a través de libros que se traían desde las bibliotecas, que nos dejaban en depósito esos libros durante un mes, y después las entrevistas y las síntesis de cada lector pues quedaban reflejadas a través de las plataformas de online para que quedaran reflejadas en el resumen final del libro, ¿no? No dejamos, pese a ese tiempo, no dejamos de estar trabajando también por la cultura. Es decir, que entonces la época de pandemia, a ver, no quiero ser yo muy pero como que vino bien, ¿no? Pues la gente se puso a leer. Yo creo que vino bien, incluso no solamente para... cuando digo viene bien. Sí, te he entendido. Bien para la lectura, pero también para la escritura.
Yo llevaba entonces en proyecto, en ese año, desde el 2018, estaba en proyecto con el último libro que estaba escribiendo, o que ha salido publicado, Nazis en la Costa del Sol, y el tiempo de estar confinado en pandemia me propició el que pudiera realmente terminarlo. Es un libro en el que tenía ya realizada la investigación, el trabajo. Hablemos de eso un poquito más profundo. Bueno, siga usted, quiero decir terminar, que se merece una atención especial. Sí, que la pandemia me significó el confinamiento. A mí personalmente me vino muy bien, pese a todos los problemas que hubo, porque ya no solo fue el tiempo dedicado a lectura, sino fue dedicar un tiempo exclusivamente durante meses a la escritura, sin tener otra cosa que hacer, desde por la mañana a las 7 o 7 y media que me levantaba hasta las 11 de la noche, pues dedicado plenamente a escribir los archivos y la investigación que tenía hecha sobre eso. Y salió poco después el libro. Sí. Tengo aquí, porque además... claro, yo en su momento tuve conocimiento y sobre todo, claro, además es un tema recurrente, Nazis en la Costa del Sol, y sí, que siempre que habíamos oído canto de sirena, de que se escondían, refugiaban, también en Sudamérica, pero que nunca llegó a haber un documento donde realmente se plasmara, nombres y apellidos. Por eso vamos a hablar un poquito, si no te importa, le importa un poquitín más adelante, porque entiendo que bueno, que es una parte buena de la tarta, muy ¿no? Bien, y entiéndame la metáfora. La Asociación Cultural Benalarte, cuando la creaste, ¿por qué? ¿Cómo surgió? ¿Por qué entendíais que no había un colectivo que reuniera lo que queríais hacer? ¿O erais un grupo de amigos que estabais aburridos, vamos a hacer algo? Permíteme la licencia, para poner distintas salidas. ¿Cómo surgió ese? Porque la verdad es que, y eso que decías, y efectivamente es verdad, lo de cuando haces una asociación, si la registras en Hacienda, tal, te conviertes en legal, por supuesto, para Hacienda y para todo, pero también te permite recibir subvenciones, que es también uno de los máximos que una asociación, cuando se constituye y cumple todo el protocolo que debe, puede acceder a ciertas ayudas, ciertas subvenciones, ¿no? Pero... ¿por qué no? La gente porque ¿cuántos sois en total ahora? ¿Cuánta gente participa? 70. Oye, es un número importante, ¿eh? Sí. Muy importante. Y si son todos de su perfil, pues el nivel es muy alto. Y mejores. Bueno, bien, yo que le conozco a usted, en este caso por su biografía, no, ya le conocía de antes. Pero quiere decir, ¿cómo surgió? ¿Por qué no había acomodo en otros colectivos ya existentes? ¿Por qué? A ver, cuéntame. Bueno, pues sale de un grupo que anteriormente pertenecíamos a un club de lectura de Benalmádena Pueblo. ¿Qué se llamaba? ¿O no tenía nombre? Pues, creo que se llamaba Manuel Atolaguirre, pertenecía a la biblioteca claro. Benalmádena Pueblo. Y bueno, pensamos que se nos quedaba un poco pequeño lo que era el club de lectura solamente, por distintas circunstancias, y decidimos un grupo en el que estaba yo, estaba José Luis Molina, estaba Emilia, estaban distintos componentes que están ahora mismo, pues embarcarnos en algo mayor. A la misma vez que hacíamos el club de lectura, pues que no se quedara simplemente en club de lectura, sino que además tuviera otras facetas que consideramos que son importantes, y son las que hemos estado realizando durante estos 4 o 5 años, ya para 5 años, todas las que hemos hecho, y que son numerosas, todas con un denominador común, el tema de la cultura. Y dentro del tema de la cultura, como es un abanico tan amplio, tan grande, pues nosotros hemos procurado que quedaran reflejados en nuestras actividades pues ese abanico cultural. Nómbrame algunas actividades que había hecho. Vamos a ver, aparte de la... También, ¿sabes qué pasa? Que también hay mucha gente que nos ve y dice, oye, pues yo me quiero apuntar, quiero ir, quiero estar con ellos. Si queramos visibilidad, que es lo que perseguimos. Viene bien que diga eso, porque realmente, aunque somos socios, cualquier persona puede ir, puede asistir tanto a cualquier actividad, sin necesidad de pagar y sin ningún otro compromiso. El único compromiso, naturalmente, es respetar las normas que se establecen, que tampoco son absolutamente normales. Preguntaba de qué actividad. Pues pongamos por caso presentación de libros. Se han hecho presentaciones de libros.
Se han dado conferencias, se han hecho jornadas gastronómicas, se han hecho recitales, también itinerarios literarios de alguna novela o de algún libro pues se han realizado. En colaboración con el tema de pintura, pues, o sea, sobre facetas de pintura, pues se han hecho visitas a exposiciones. Y cuando vais a visitas, ¿sí? Perdona que de vez en Sí, cuando, sí, sí, sí. no le interrumpo, le reformulo la pregunta, Sí. ¿no? José Manuel, se hace una visita a una exposición y luego que creáis una tertulia en base a esa... Recuérdame esto lo de la sí, clave. Claro, primero, en primer lugar, se solicita, y si se solicita es porque antes ha habido un leitmotiv para poderla solicitar. Es decir, hemos estado, por ejemplo, en la casa de Gerard Brennan, aquí en el pueblo de al lado. Para haber ido a la casa de Gerard Brennan quiere decir que antes habíamos leído un libro, entonces de uno de los... Sí, que hacéis un seguimiento. Y entonces, claro, decimos, pues bueno, es interesante, tenemos esta posibilidad, vamos a desplazarnos, ¿no? La misma existe, la pandemia nos frenó porque habíamos leído poco antes un libro de Pérez Reverte, El asedio, sobre la novela de él sobre el tema de la invasión francesa en Cádiz, y propusimos, vamos a visitar, a hacer un recorrido por el itinerario donde se desarrolla en parte la novela. Quiere decir que previamente hay un trabajo ya realizado, cultural, y se deriva después hasta el sitio de visita donde se puede realizar, ¿no? Como ejemplo. Sí, que leéis, que lo abordáis, ¿no? Sí. No solamente queda en hacer el resumen del libro, sí, un conocimiento del autor en su profundidad, vamos, hasta donde podáis llegar. Procuramos que se realice, y los comentarios que se realizan por parte del coordinador de la biblioteca, que es José Luis Molina, pues son excelentes, están en una página que se puede realizar, que se puede ver. Y esas conclusiones que son como unos comentarios de texto, ¿no? No exactamente. No sé, yo es que como nunca... El tema es que cada mes se propone un libro, o mejor dicho... Un autor, ¿no? Un autor. A principio, al comienzo del curso, en septiembre o en agosto, se proponen una serie de obras dentro de las que nos facilitan la biblioteca y el Centro Andaluz de las Letras del fondo que ellos tienen, que podrían estar disponibles para nosotros. Entonces eso se distribuye entre los asociados, y los miembros pues van diciendo, me gustaría esta, tal. Sí. Dependiendo después de la fecha en la que eso se puede realizar, queda un lote de libros ya previamente programado para decir, en el mes de septiembre va a ser tal obra, en octubre tal, y así se va realizando. Entonces, esas obras, el coordinador se encarga posteriormente de recogerlas, de recoger el próximo lote y de llevar las que se acaban de leer. Nosotros nos reunimos todos los martes, los primeros martes, los segundos martes de cada mes en nuestra sede. Y allí pues se comenta entre los asistentes que han leído el libro. Unos lo han leído de forma física con esto, y hay otros pues que lo han leído incluso por audiolibro, alguno que otro, y otros por libro electrónico, ¿no? Por ebook. Y se comenta, unos me ha gustado, este estilo me gusta, este otro no, y bueno, y al final se hace un resumen que se expone en una plataforma donde está disponible para poderlo ver todo eso. No es exactamente un riguroso comentario de texto al estilo clásico, sino algo más abierto, no tan meticuloso como puede ser eso, pero muy interesante. Hay comentarios yo me quedo sorprendido, gratamente sorprendido, de hasta qué punto afinan los compañeros y compañeras que pertenecen a la asociación o que van al club. Ha ido en alguna que otra ocasión gente que no pertenecen al club y han leído esta obra y quieren ellos participar con su aportación personal. Pues también lo ha dicho, y me quedo muy gratamente sorprendido del nivel que tiene nuestro club de lectura. Y también me imagino, José Manuel,
que habrá gente que leía poco y que por curiosidad ha probado y a partir de ahí se ha apuntado al carro, ¿no? Entiéndame la forma de hablar. Sí, yo pienso que los que van, no he sentido yo esa sensación de que gente que hayan leído poco se hayan apuntado al carro, sino son gente que ya vienen con una trayectoria de lectura. Y quieren compartir. Compartir, sí, convivir, ¿no? Sí. Pero desde luego está abierto para cualquier persona que evidentemente su lectura sea escasa y de esa forma le sirve de un compromiso para poderlo realizar también. Es decir, me tengo que leer este libro que de otra forma a lo mejor no lo hubiera leído o lo hubiera dejado en la mesilla de noche, y de esa forma se crea el compromiso de decir: el próximo martes tengo que decir mi opinión sobre él, si le place. Vamos, hay personas que no, pero todos los comentarios son muy interesantes. El día que le dé por Picasso, yo creo que van a poder hacer un recorrido bastante completito, ¿no? Naturalmente, será también en cualquier momento. Y bueno, y me decías, José Manuel, que bueno, el criterio se va eligiendo entre todos los socios, ¿no? Los libros a elegir, ¿no? A leer, sí, ¿no? Al principio, al comenzar el curso, se eligen los distintos libros que van a formar parte del... O cada uno dice, pues yo me gustaría que si van, ¿no?, recogiendo ideas, ¿no? ¿O cómo? Sí, ten en cuenta que habitualmente somos en el club de los que asisten más habitualmente unos 20 o 20 y algo, ¿no? Es necesario que haya ese número de libros para poderlo repartir, salvo alguno que, como dije anteriormente, tiene forma de poderlo leer a través de su ebook. Pero son los libros de los que podemos disponer por préstamos de un mes de las bibliotecas públicas. Colaboramos con la Biblioteca de Arroyo de la Miel, con la Biblioteca de Benalmádena Pueblo, con el Centro Andaluz de las Letras, con la Biblioteca de Fuengirola y con... ¿en Fuengirola también? Sí, y con otras de Alaurín de la Torre. Bien. Todas ellas pues nos dicen: podéis disponer de este fondo cultural, claro, de este fondo de lectura, porque también tienen en esos sitios sus respectivos clubes de lectura. Entonces, una vez que los libros han sido leídos, pues están disponibles naturalmente, que es el fin de la cultura, que tenga el mayor abanico posible de lectores. Pues entonces esos están disponibles para nosotros y nosotros los aprovechamos también para ofrecerlos a nuestros socios y no socios, el que quiera también poder participar. ¿Dónde tienen alguna sede, algún local? Tenemos una sede provisional en los bajos de la guardería Arcoiris en Benalmádena Pueblo. Bueno, pues allí estamos de forma provisional. Claro, cuando se reúnen para leer Sí, para leer necesitamos un espacio, naturalmente. Y dime una cosa, yo es que nunca he participado, y habrá mucha gente que no lo ha hecho, José Manuel. Cuando participas en un club de lectura, me imagino que es una sala y todos leyendo a la vez el mismo libro, ¿o cómo se hace? No exactamente. Esto? Nosotros, es que no tengo yo muy claro. Hay distintas opciones. Por ejemplo, en una de las bibliotecas que te he dicho, lo hacen de esa forma. Van los miembros del club. Como cuando se repasa un guión de una película, ¿no? Exactamente. Van los miembros del club y les dicen: tal día vamos a leer de tal página a tal página. Es decir, en la semana tenéis que leer de tal página a tal página. Cuando llegan esa semana, pues empiezan a comentar las 20, 50 páginas que han leído, que les tocaban leer en el fin de semana. Nosotros lo hacemos de distintas formas. Nosotros damos el libro al principio, al comenzar una sesión anterior, y en ese día, ese martes, se entrega el nuevo libro. Y hay un mes para poderlo leer. Y bueno, una vez que termina el mes, tenemos la nueva sesión, y en esa nueva sesión, cada uno de los miembros que han leído el libro comenta lo que le ha parecido, el estilo, si le ha agradado, si no, qué piensa. Se hacen comentarios muy provechosos y bueno, después se hace una síntesis final. Y se entrega el siguiente libro de la vez. De modo que eso permite el que haya gente que les aprovecha bastante la lectura, o porque el formato del libro, el tamaño, el volumen sea pequeñito, y si les ha gustado el autor que no conocían anteriormente, pues se hayan metido en otra obra del mismo autor, ¿no? Estás invitado a poder ir allí. Sí, porque gracias, muchísimas gracias. A ver si tengo tiempo, tengo en la casa de cantidad, afortunadamente, además, por favor, no dejen porque tengo muchos amigos que van escribiendo, incluso, bueno, pues
Sí, la verdad es que hace falta mucho tiempo, ¿no? ¿Verdad que sí? Y ¿sabes lo que ocurre? Que también y leer mucha prensa, ¿sabes? Porque cuando trabajas esto de comunicador, no es que trabajas, lo vives, pues estás siempre a verlas venir de todo, ¿no? Aunque te llegue de una forma natural. Pero en cualquier caso, así, la verdad es que lo veo muy interesante. José Manuel Portero nació en Rubio, un pueblo de Sevilla. El Rubio. El Rubio se llama, perdón, disculpa, el Rubio. No. Mira que yo en Sevilla estuve un poquito de tiempo, y tengo también familia en Sevilla, al sur de provincia de Sevilla. Estuvo dedicado al mundo de la enseñanza. Sí. Pues sí que fue. ¿Qué fue, maestro o profesor? Fui maestro el primer tiempo, los primeros años. ¿Pero qué diferencia usted entre maestro y profesor? Cuando yo digo maestro o profesor... Pues quizás el matiz puede ser que en el profesor se le llama o se le puede llamar más al de secundaria. Como también he sido de secundaria, pues bueno. Pero a mí particularmente el nombre de maestro me llena mucho. Es muy cercano, muy entrañable, y que alguien te diga maestro en lo que sea, pues es una satisfacción y un orgullo. Pues primero hice magisterio, efectivamente, y ejercí como maestro, y posteriormente hice oposición a secundaria y estuve en profesor de bachiller, ¿no? Como secundaria, en la ESO, secundaria obligatoria. Mi instituto donde ejercí aquí no tenía bachillerato. Y en ese interín entre maestro primero y posteriormente de secundaria, sí estuve en Sevilla en la Consejería de Educación ejerciendo en un servicio. Estuve un tiempo en un centro de profesores y en un un programa de educación compensatoria ya en la consejería, pues llevando la compensación educativa, que tenía mucho de interesante y de social. Es decir, que tocamos la política, ¿no? Digo, porque realmente, para ocupar ese puesto... No, ocupar ese puesto fue un concurso. ¿No tuvo nada que ver? No, fue un concurso de mérito, simplemente salió, llevas unos méritos de tipo docente o de proyecto, y pues me eligieron a mí, tuve la suerte de que me eligieron a mí. Y en ese aspecto, pues me sirvió de muchísimo, porque realmente me ha preocupado el tema social siempre. Y en la educación compensatoria pues encontré un campo donde poder trabajar perfectamente junto con otros compañeros de otras provincias que también lo estuvimos trabajando. Todo esto, cuando ocupaba ese cargo que me dice en la Junta, ¿vivía usted todavía en Sevilla? Sí. Yo me vine aquí a vivir definitivo en el año 92. Sí, unos 30 y tantos años, 35 más o menos. Estuve con destino ya aquí. Lo que ocurre es que seguía en Sevilla todavía, hasta que dije, ya me tengo que ir, porque por problemas familiares, en fin, había fallecido mi suegra y tal, y entonces pues me resultaba muy complicado tener que hacer todos los días el viaje desde mi pueblo, que son 100 kilómetros, hasta Sevilla, con mis hijas pues no debidamente atendidas. Claro, bien, yo sé que en la entrevista me estoy dispersando un poco, porque José Manuel, que ha hecho bueno, pues sí, ha sido profesor, ahora persona muy culta, le gusta mucho el mundo de la lectura, pero cuando yo le decía tocó la política es porque yo, claro, tengo ya la información de que usted fue alcalde del Rubio. Del Rubio. Bueno, y creo que casi cuando empezaba esto, cuando empezaba esto de la parte democrática en los ¿Sí que fue usted alcalde en la primera legislatura democrática? No, fue en la segunda legislatura. ¿En la segunda? La segunda. La primera fue en el año 79 y después hasta el año 83, y en el 83, cuando yo lo cojo, hasta el 87. Y en medio pues ocurre las primeras elecciones generales al Congreso de Diputados. Al Congreso de Diputados, en el año 82. Entonces a mí me coge todo ese periodo efervescente, interesante, motivador, y bueno, pues pensé que... ¿Tuvo usted tiempo para la educación de profesor y para la política? Se conjugaban ahí muchas ideas, ¿verdad? Realmente muy difícil, porque las dos cosas son absorbentes. El tema de la política y la alcaldía te come muchísimo tiempo. ¿Cuántos habitantes tiene su...? Pues 4.000 cortos aproximadamente, sí.
Una urbanización muy grande. Ha sido un pueblo con un tamaño físico, urbanístico mayor, porque en su tiempo tuvo también una población mayor, llegó a los 6.000 habitantes. Lo que ocurre es que en la posguerra tuvieron que emigrar para Cataluña, especialmente para Cataluña. Tanto que tenemos el hermanamiento de una zona de pueblos de allí de Barcelona con el nuestro, con una gran cantidad de emigrantes con raíces rubeñas. Ajá. Entonces fue usted alcalde. ¿Y alcalde a qué partido? Pues cuando yo entro como alcalde, voy como independiente, me presento como tal como independiente. Con un grupo de compañeros, con claro. Un grupo de compañeros. ¿Todos independientes? No todos independientes. Había algunos que ya pertenecían al Partido Socialista, bueno, era dentro de la lista del Partido Socialista, pertenecían algunos del Partido Socialista y algún que otro también como independiente. Pero yo entro como independiente. Meses después me doy cuenta que y me proponen el que no tiene sentido que siga como independiente cuando realmente estoy participando de lleno en todas las actividades del Partido Socialista, incluso a nivel organizativo. En un pueblo pues se implica uno mucho y entonces pues decidí afiliarme al partido. Me imagino que coincidiría en ideales, no lo iba a ser solamente por cuota, ¿no? No, naturalmente. Sí, que se considera usted un hombre de izquierdas. Me considero un hombre de izquierda, sí, un hombre progresista y preocupado por la sociedad en tratar de que sea lo más igualitaria posible. Y me imagino que usted, al ser profesor, ser alcalde, ser hombre de izquierda, progresista, como usted dice, todo eso luego tuvo que redundar algo en su tiempo que también ocupó en la Junta, ¿no? En esa... ese cargo que ocupaba, claro, relacionado con la educación, ¿no? No era exactamente un cargo, era coordinador, bueno, del coordinador de educación compensatoria. Sería un cargo. Y fíjese si era un programa interesante, sacó entonces un director general que era Joaquín Risco Acedo, y lo que estamos hablando de los primeros tiempos de la Junta de Andalucía. Y del Congreso de Diputados y de la... Sí, todo estaba embrionando, estaba embrionándose todo, efectivamente. Entonces, había un problema o distintos problemas que eran preocupantes en el tema de educación. Por ejemplo, el absentismo escolar era enorme. Con dificultad, en algunos casos era un absentismo de tipo social y en otros casos, es decir, de tipo familiar. Poca preocupación porque los hijos, especialmente los mayores, y las hijas, las niñas, que se quedaban en muchos casos a cuidar a sus hermanillos cuando los padres se iban a trabajar o las madres se iban a trabajar, y entonces esto significaba que esas criaturitas perdían de ir al colegio porque estaban haciendo una función familiar. Eso en unos casos. En otros casos, por ejemplo, el tema de asentismo pues era la provincia de Sevilla, lo mismo que las de toda Andalucía, tienen una gran cantidad de emigración laboral por recogida de cosecha. En unos casos en dirección Huelva para la fresa, en otros casos en la misma provincia de Sevilla para la recogida de la aceituna, el verdeo... Sí, se ajustaba a la realidad social que había allí, claro. En otros casos había gente de la zona de Sevilla que iban en primer lugar a recoger, una vez que recogían el término municipal de los pueblos, pues se iban a recoger a otros términos municipales que tenían mayor cantidad de cosecha. De ahí pasaban a Córdoba, que la recogida es más tardía, y de ahí pasaban después a otros sitios, ¿no? José Manuel, sí. Apasionante lo que me está contando, claro, vamos a seguir. Sí lo es. Me tengo que ir a publicidad, si a usted no le importa. Claro, esto es que no quiero, me quiero ir a publicidad y luego quiero poder seguir hablando con usted y también pues seguimos, hablando de, por supuesto, sin perder referencias, hace falta en la Asociación Cultural PEN Arte, pero también de sus libros. Es decir, ya que está usted aquí, vamos a hacer un buen empaquetado. ¿Le parece a usted bien? Me parece perfecto. Pues nos vamos a ir a publicidad, no se vayan, que volvemos en un momentito. Ain't nobody stop me. Seguimos en Benalmádena Live y también seguimos con José Manuel
portero que, como saben, si no, yo se lo repito, si se acaban de incorporar, se los presento. Lo presento otra vez, José Manuel Portero, que es el presidente de la Asociación Cultural Ben Arte de Benalmádena. Fue profesor de GB, se puede decir, y luego de bachiller, bueno, como quieran, de la ESO. Bueno, pues nació en El Rubio, un pueblo del sur de la provincia de Sevilla. Fue alcalde, primero como independiente, pero bueno, ya con las convicciones muy claras de que era un hombre de izquierda y por lo tanto, pues como el grupo de compañeros del PSOE, pues se afilió al PSOE y bueno, pues siendo alcalde, pues atendía a sus convecinos, a sus conciudadanos, pues teniendo en cuenta la realidad social de aquel lugar, ¿no? Donde la agricultura, pues era lo que daba de comer y había que intentar conjugar la enseñanza con el trabajo y ayudar a las familias. Claro, es que ya en el momento ya tengo delante un político, ya el registro cambia. No, permítame usted la licencia. Quiero decir que hay un campo en el que yo creo que nos podemos mover bastante bien. Siendo alcalde, claro, conoció, como yo decía, cómo embrionaba todo el sistema del que hoy disfrutamos. Claro, tiene sus imperfecciones, ¿no? ¿Usted sigue siendo socialista? No estoy afiliado al partido ahora, pero mis sentimientos... Pero sigue siendo un hombre de izquierda y progresista. Siguen siendo de izquierda, progresista, socialista, si se puede llamar así, o encuadrado en cualquier otro grupo que pudiera ser de izquierda. Creo que muchas veces la definición de un partido conlleva en un encasillamiento en el que yo creo que no me pertenezco. Es decir, hay cosas que pueden ser perfectamente posibles dentro de otros grupos políticos en el que uno puede ver que puede haber una cuestión que puede ser interesante y sin embargo no exclusivamente dentro del PSOE, pues tiene por qué estar esa exclusividad, ¿no? Ya se imagina usted lo que le iba a preguntar, ¿no? No lo sé. Ya se imagina usted lo que le iba a preguntar, que de hecho lo voy a hacer. Claro está. El PSOE que usted vivía, que usted representaba, que usted sentía, ¿tiene mucho que ver con el PSOE que hay hoy en día? No solamente en el PSOE, sino todos los partidos han ido cambiando. Tenga en cuenta que cuando la fecha en la que yo le hablo, en la que estuvimos nosotros, pues estamos muy vírgenes en este aspecto, con las muy inocentes en política. Tampoco todos los partidos se llamaban así. El PSOE ha seguido siendo PSOE desde hace 100 y pico de años, en la fecha en la que yo estuve, y sigue siendo PSOE. Pero por ejemplo, el PP no era PP. Cuando yo gané la elección en mi pueblo, era Alianza Popular. Bueno, con todas las connotaciones que tenía anteriormente. Y el Partido Comunista, y lo que era Izquierda Unida, o Podemos, Izquierda Unida, pues anteriormente era Partido Comunista de España, que sigue siendo Partido Comunista, pero ubicado dentro de Izquierda Unida. Pero ya parece que el Partido Comunista como que quedó relegado, o las siglas quedaron relegadas, y no sigue siendo Partido Comunista. Quiero decir que ha habido un movimiento que es normal también a lo cabo de los años, y es difícil decir si este PSOE es mejor que el de antes o qué es. Simplemente Hombre, yo lo que le iba a preguntar, y ya sí, veo que usted está abonándome el terreno, y no, si usted está de acuerdo, por ejemplo, con lo que el PSOE hoy en día mantiene, con esto de la amnistía, no sé, hay grandes personalidades del PSOE icónicas de su época, porque usted llegó a conocer a Felipe González, seguro, ¿no? Más sevillano, al señor Guerra también, ¿no? También, claro. Primero de la primera provincia, luego y a Rodríguez de la Borbolla, claro, y a toda aquella jornada, porque como decíamos, que además tenían un acceso muy fácil en aquella época, que es lo que quería decir anteriormente. Los presidentes de la Junta, en el caso de la provincia de Sevilla, además por cercanía, estaban muy accesibles, eran muy accesibles. Eso ya se ha perdido, ¿verdad? Yo pienso que sí, que se ha perdido por completo, pero era tan accesible como que te lo podías encontrar a un consejero en el bar tomando café y decirle, sube ahora al despacho. ¿Por qué? Pues porque todo estaba por hacer, y entonces en la medida en la que ya la accesibilidad fue una función que era común para las otras provincias poderse acercar, pues ocurre lo que ocurre en cualquier sitio donde te tienen que recibir, que ya es
pídeme cita que yo te recibo. ¿Que todo esto después. se ha profesionalizado? De alguna forma, pues sí. Cuando en esa fecha en la que yo le digo, estaba más rudimentaria, más para bien y para mal, porque también era en algunos casos más complejo y sin embargo también por otra parte más factible el poder hablar directamente con el mismo consejero, pongamos por caso con el presidente de la Junta, ¿no? Entonces, ¿se alinea usted con González y con Guerra con esto de la amnistía? Vamos a ver. A ver cómo le digo... A ver, un momentito, un inciso. Sí. Hay que decir que José Manuel Portero ya no está en política. En absoluto. Ha sido alcalde, independiente, luego socialista, ahora el presidente de un colectivo cultural. Y yo en esta entrevista donde estamos hablando de ese colectivo cultural y sabiendo que él atesora esos conocimientos, pues estoy aprovechándome, pues bueno, para que ustedes conozcan al presidente de ese colectivo cultural y bueno, pues un poco cómo piensa con relación a cosas que ocurren hoy actualmente. Vamos a ver, a ver si consigo explicarme. Seguro que sí. Que muchas veces lleva uno una idea dentro y no es fácil de poderla decir. Porque quedar bien con todo el mundo no se puede, ¿verdad? No se puede. Uno sabe cuando está en política, concretamente además en un pueblo chico, cuando haces una ordenanza, a quién le va a afectar. Y al que le va a afectar no es tanto una población mayor, una población ya una capital de provincia donde dices algo y a uno le caerá y a otro no. Cuando tú haces una ordenanza en un pueblo de 4.000, 5.000 o 7.000 habitantes, sabe que está o va a afectar a fulano y a mengano, y que al día siguiente de tenerla o a los 5 días lo vas a tener allí en el ayuntamiento pidiéndote entrevistarse para decirte que no está conforme, que a ver si puedes modificar y tal. Pero bueno, volviendo a lo de la amnistía, que ¿no? Me preguntaba sobre lo de la amnistía, como pudiera ser cualquier otra historia, ¿no? De las muchas que ha habido a lo largo de estos años, desde el 82. La política es el arte de navegar. Entonces, un navegante puede decir, cualquiera, podríamos equiparar decir navegante o político, decir, yo quiero terminar al final de la legislatura, llegar hasta aquí, y lo quiero hacer por el camino más recto. Lo que ocurre es que en la navegación, tengo un buen amigo que es navegante, en solitario también, en la navegación, sobre todo si se hace a vela, o incluso con ayuda de motor, cuando tú planificas poder llegar desde Cádiz hasta las Antillas, resulta que te puedes encontrar con vientos contrarios, con olas usted enormes. Muy hábil, ¿eh? Es usted muy hábil. Pero siga usted. Vientos, gracias, en contrario, olas, arrecifes, o chocar con eso es lo que le ha pasado al señor Sánchez, que se está encontrando con muchos arrecifes, claro, ¿no? Y resulta que en lugar de ir al Caribe, pues a donde vas es a Boston. Bueno, a lo mejor la siguiente etapa es de Boston al Caribe, de nuevo otra vez. Y eso ha ocurrido y nos ha ocurrido a todos. Cuando tú haces un político, en el nivel que sea, por ejemplo, alcalde, hace una programación de lo que quieres realizar en tus 4 años de gobierno, pues tú estás pensando en lo que te gustaría hacer con una mar en calma. Pero no cuando ves que no te llega tienes que acudir a otro, ¿no? Cuando tienes realmente dificultad para poder llegar a las Antillas, al Caribe, resulta que a lo mejor tienes que hacer un pacto con el pirata que te estaba esperando, o tienes que hacer cualquier otra ayuda que te puede llevar realmente a las Antillas, que esa es tu fin y tu finalidad. Y a lo mejor no tardas 4 meses en hacerla, que es el proyecto que tenía, sino lo que tarda son 3 años o 4 años, ¿no? Claro. Pienso que eso lo hemos hecho todos los políticos, desde el humilde alcalde del pueblo más pequeño hasta el presidente de gobierno actual. Porque claro, eso anterior, de coger el barco y tirarse por la borda, como que no. Como que no, claro. Pero no solo porque se tire él, sino porque hay un grupo de personas que también van en el barco, que van en el barco y que dependen de ese capitán, ¿no? Y que confían además en él y que les puede decir en determinado momento, pues tenemos que llegar. Boston he dicho muy arriba, una altitud muy grande, pero que en lugar de llegar ahí, pues llegamos a otro sitio más para abajo que se aproxime.
siempre que sea bien, o sea, que no suponga... ¿Usted cree que esto de que España... No sé si le he respondido a la pregunta. Es usted muy hábil, Muchas es usted muy hábil. Me ha justificado lo que está haciendo, señor Sánchez. Pero es que tampoco, es que no es un problema político, sino simplemente que yo me aprovecho de esta oportunidad, ¿no? Y como sé que usted está versado y preparado, pues yo aprovecho también. Quiero decir que entonces, esto de que España se rompe y de que Cataluña va a ser independiente y va a dejar formar parte de España, ¿usted cree eso al final lo van a conseguir? ¿O habrá que seguir navegando a ver qué son las escolleras que sorteamos? Mire usted, yo voy a Cataluña desde que era jovencito por distintas razones. Desde que tenía 17, 18 años me he pasado todos los veranos allí en Cataluña. Catalán siempre se ha hablado allí en Cataluña, siempre, desde que ya le digo que era un muchachillo, he estado oyendo hablar en catalán, sin ningún problema. No había por qué sentirse mal porque estabas en el bar y la persona con la que iba, yo no lo hablo catalán, ni en la intimidad siquiera, pero respeto el que pueda hablar en catalán, lo mismo que si voy al País Vasco, pues respeto el que pueda hablar en País Vasco, o si voy a Francia, el que pueda hablar en francés. De la educación con el que voy y con el que está después en saber que como no hablo el idioma del que están hablando, decir, no hablas, y entonces empiecen a hablar en catalán. Aprendemos idiomas, ¿no? Se lo da bien, ¿verdad? Ojalá pudiera hablar yo en catalán. Pues digo ojalá, que sobre todo está en la costa. Pero sí, es que estamos hablando, es que muchas veces se dice, el catalán es que habla en catalán, pero sí, el que pueda hablar en catalán es una cultura, si un idioma es una cultura, forma parte de la cultura, y la plurinacionalidad que hay en España, pues la hay. Yo lo llamo como un gran inevitablemente. juego reunido Hyper. Claro, entonces, quiero decir que conozco Cataluña y concretamente hace 15 días me he pasado allí pues casi un mes en Barcelona. Voy varias veces al año. ¿Pero cree usted que eso la independencia se va a llevar a cabo? No, lo que le quería decir y a ver si llegamos al puerto. Si llegamos al puerto, es que cuando el gobierno central autonómico en tiempo de Rajoy cancela el Estatuto de Autonomía de Cataluña, el nivel por el CIS, el nivel de independentistas catalanes que había en esa fecha, está mucho más alto que ahora. Hasta esa fecha era de un 18 o un 20% de independentistas. A partir de esa fecha, con el agravio que le supone para los catalanes, el que el Estatuto de Autonomía catalán, que tenía el tema nacionalidad exactamente igual que el valenciano y exactamente igual que el andaluz, y es rechazado, sin embargo, por eso, y el andaluz y el castellano, y el valenciano y el castellano, el andaluz se aprueba, pues supone un agravio e inmediatamente comienza a subir hasta el 60 o el 70% que hubo cuando el Selver Procés. Y bueno, pues... que esto se nos fue de las manos, vamos. Eso se fue de las manos. Pero es que anteriormente iba por allí y te encontraba las esteladas colgando desde los balcones, desde el un quinto piso hasta abajo. Antes no tanto. Esteladas. Sí, que lo estuvimos provocando, ¿no? No lo sé. Lo que sí es cierto en política que se produce muy bien un efecto que es físico y a la misma vez psicológico, que es el efecto de acción-reacción. Esta persona acciona contra mí dándome un golpe y posiblemente yo reacciono contra él dándole, si puedo, un golpe mayor para anularlo. Y no todo siempre es así o debe de ser así, sino que a veces hay que utilizar la cabeza para decir, si me das un golpe, voy a tratar de justificarlo de otra forma, devolverte de otra forma. Ahora mismo... Estamos ganando tiempo, ¿no? Estamos no solamente ganando tiempo, sino ganando actitudes, que es una cosa importante en política y en la sociedad. Y es que no el enemigo, sino el adversario pueda de alguna forma sentir como tú sientes, para que yo a la vez pueda sentir lo que tú sientes, y entonces llegar a una confluencia. Lo que quiero decir con esto, yo me he relacionado, siempre lo hago, concretamente ahora este mes pasado, con muchísimos amigos y gente catalanes, que son catalanes y algunos que otros independentistas. Pues no están en la misma actitud que hace 5 años,
ni mucho menos. Ese que cree usted que es... Las esteladas no se ven primero se ve alguna que otra bandera, Bien. pero simplemente eso. Ese ¿no? que cree usted que no va a llegar... No, no. Y lo de España se rompe, que me decía al principio. Bueno, es lo mismo que me estaba diciendo. Yo lo llevo escuchando eso desde la primera fecha cuando sale en la época de Felipe González el tema del divorcio. Pues España se rompe, salieron manifestaciones enormes de que España se rompe porque España es católica y como católico, país católico que es, no puede tener, el núcleo es la familia. Pero pasa que eso ya estamos superados, eso ya está muy normalizado. Sí, hombre. pero España se rompía también en aquella fecha. Por eso. Por eso, sí. Eso no hay más que ver la hemeroteca y eso se rompía en España. Lo mismo que se rompió después con el matrimonio gay. Lo mismo que se Fíjate, yo estaba hablando con el aborto. Y yo le estaba hablando de España se rompe. Fíjate usted de lo que me está hablando. Claro, del aborto también España usted se rompía. en los debates allí en el Pleno se le daba bien, ¿verdad? Se le ve a usted... yo procuraba dejar que los otros hablaran más, ¿no? Pero se le ve muy hábil, muy hábil. Hombre, yo estaba preguntando el España se rompe y usted ha conseguido hablarme de los divorcios y de... Muy bien. Porque me ha preguntado España se rompe. Claro. Entonces, como España se rompe y me ha preguntado qué le parece, lo sigo escuchando desde hace muchísimo tiempo. Y va a seguir escuchando. Porque por cualquier cosa se rompe España, ¿no? Cuando no interesa, cuando al otro grupo que no está en el gobierno no está, pues España se rompe, ¿no? Muy bien. José Manuel, conoce usted la palabra pericia, ¿verdad? Sí, claro. Usted goza de una gran pericia. Muchísimas gracias. ¿Qué le inspiró a usted a dedicarse a la enseñanza y cómo ha influido su experiencia educativa, por ejemplo, en esto de la escritura? Vamos a ver. Es que está usted metiendo los dedos hondos. Hombre, yo aquí para provocar. ¿Cómo? No, hombre, no. Para que nos vean, le conozcamos y sabemos quién está en la cabeza de este colectivo. Sí, y al fin y al cabo todo lo que estamos hablando yo creo que tiene que ver con la cultura, ¿no? Claro que sí. Sea movimiento político, cultural, da igual. Puede resultar presuntuoso el decir que desde niño yo tenía vocación para escribir, pero la verdad es que es así. Donde yo me crié, donde yo nací, era una fonda, la fonda del pueblo. Entonces, ¿a qué se dedicaban sus padres? ¿Perdón? ¿Sus padres a qué se dedicaban? ¿Eran agricultores? No. Mi padre era agente comercial, había tenido cine anteriormente, y de cine, teatro, representaciones de ese tipo, teatrales, y después se dedicó a agente comercial, ¿no?, de distintas empresas. Mi madre, pues, era ama de casa y ayudaba en la fonda, pues, a las labores de la fonda, todo el trabajo que había. Y aparte había una tienda y también llevaba el tema de la tienda. Una vez estaba mi padre, otra vez estaba... Capacidad de gestión. Bueno, entonces eso lo ese mundo de la fonda a mí me sirvió, fue muy rico, porque en la fecha, que como soy algo mayorcito, en aquella fecha en la que yo era un muchachillo, un niño, pues no existía la disponibilidad de transporte que existen ahora mismo, ¿no? Con lo cual los representantes, los viajantes, se llamaban viajantes, iban a la fonda desde el pueblo próximo en el autobús comercial y se quedaban varios días pues visitando a un agente, a otro y a otro, a un representante, a una tienda y a otra, ofreciéndole sus productos, las telas, de zapatos, de todo ese tipo de cosas. Y eso, pues, nos reuníamos después en una gran mesa de camilla con un brasero de ascuas que había en el invierno, en el verano, pues, en un patio emparrado, y allí contaban sus historias. Y esas historias itinerantes, porque yo estoy convencido que las contaría en un sitio, en otro y en otro, pero eran fantásticas. Y aquello usted ya le fue y esas historias ¿no? las escribía de niño en una máquina portátil que me regalaron mis padres, con 11, 12 años, y bueno, pues escribía esas historias que contaba. En algún caso me han servido actualmente para algunos de los relatos también que he escrito posteriormente. José Manuel, porque claro, aquí uno va haciendo y conforme va haciendo pues va teniendo autoría, y esa autoría luego nada es producto de la casualidad. Yo entiendo que todo es la consecuencia, ¿no? Como exalcalde, ¿cómo cree que su experiencia política ha impactado en su perspectiva como autor? Y si alguien puede leer algo de lo de usted, este hombre es de izquierda y progresista.
Sí, yo creo que podrá decir que es de izquierda, efectivamente, pero que pueda sacar la conclusión de que he sido alcalde, no lo creo, porque no recuerdo haber dicho en alguno de los libros que he escrito, pues no he reflejado mi No, pero mi yo se lo reflexión. pregunto. Sí, pero no he puesto como tal, no creo que pueda sacar como consecuencia eso. Que es de izquierda es natural porque yo no me freno, lo hago con toda honestidad, y aunque la izquierda puede haber tenido sus fallos, que seguramente los ha tenido, la derecha también lo mismo, pero bueno, hay muchas cosas todavía que suplir, muchos déficits sociales que hay, y que creo que la solución puede estar en la izquierda. Y como tal, pues lo reflejo en los libros. Dicen mis compañeros que nos quedan 8 minutos. Esto va muy rápido, ¿eh? En 2016, El dulce vuelo de las mariposas. 2019, El jardín de las cabezas cortadas. Seguramente vamos a tener que preparar otro programa más adelante. No, sí, hombre, pues claro, porque a cierto tiempo hay que pulsar. Estoy a su disposición. Muchísimas gracias. Nazis en la Costa del Sol. Este ensayo de José Manuel Portero explora la presencia de nazis en la Costa del Sol. Nazis, el seseo malagueño y sevillano, ¿verdad? Ajá. Nazis en la Costa del Sol con apoyo de la autoridad franquista, y cómo esta área se convirtió en refugio para ellos después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, la Costa del Sol ha sido refugio de tanta gente, ¿verdad? Ya. ¿Cómo surgió? ¿Por Siguen qué? siendo, siguen Sí, siendo, bueno, siguen siendo. y tanto. Yo siempre digo, y de verdad, el andaluz que es un poco así también, ¿no? Sin perder nunca la perspectiva de lo realmente importante, ¿no? Y el rigor de lo serio, ¿no? Yo siempre digo que Moisés estuvo 40 años por el desierto dando vueltas y no encontró el hombre la tierra prometida. Claro, estábamos enfrente, era aquí, ¿no? Hasta Ya. los sevillanos se vienen a Málaga. Fíjese. Y los malagueños van mucho a Sevilla. Sí. No, permítame, me Claro lo he que preparado sí. antes de hacer la pregunta. Pero ¿cómo...? Mi vocación era venirme aquí a Málaga, desde que era jovencito. Me Sí, que encantaba usted ya Málaga, soñaba sí. con la playa. Soñaba con la playa, claro. Yo me venía... Pero porque antes de venir aquí, usted venía aquí de vacaciones, ¿no? Yo me venía aquí de vacaciones y tengo familia aquí en Málaga, que son también sevillanos, y por razones de trabajo se tuvieron que venir, están afincados aquí en Málaga, muy bien cogidos, pues muy bien Acomodados, puestos. bien, aquí se ve Sí. muy bien. Y naturalmente pues me venía aquí, yo aprovechaba para venirme aquí cuando ya era un muchachillo y podía tener el carnet, cogiendo por la carretera aquella tortuosa que cogía desde mis pueblos, el pueblo donde estaba hasta aquí, venirme el viernes y volverme el lunes por la mañana bien temprano para poder estar dando clases. Nazis en la Costa del Sol. Sí. ¿Cómo? A ver, es que estamos entrando casi en la recta final. ¿Qué le empujó a investigar, a escribir este libro? Bueno. A ver, Sí. eso de que se alojaban aquí tanto igual que aquí como en ¿Cómo me Sudamérica, encuentro? Vale, pues era me de encuentro- como se decía antiguamente, de Vox Populi, ¿no? Vale, pues ¿cómo se genera el libro? ¿Cuál es cómo se produce? Pues yo estaba, eso ocurre en el año 2018, cuando había terminado el último de una saga que ha dicho el nombre, que es El jardín de las cabezas cortadas, Ajá. que tiene aquí referencias en el Benalmádena, en Torremolinos y en la costa, y estaba preparando el siguiente. Entonces la preparación del siguiente de esa saga. Documentándome sobre él, el siguiente trataba de un expolio de obras de arte por parte de los nazis, pues me encuentro con que choco con alguien importante que ha residido aquí en Málaga, que era Eric el Belga, un traficante de obras de arte y falsificador. Bueno, murió hace unos años. Y aquello le dio alas. De este hombre tiro de otro conocido suyo que se llamaba León de Grel, un célebre nazi, también de origen belga, compatriota y parece que algo familiar con el otro. Y buscando en la biografía, lo que se hace en internet, pues me encuentro con que León de Grel vivió aquí en Benalmádena y murió en Málaga, en un hospital, en una clínica de Málaga. Y bueno, de León de Grel me lleva a otro, por relaciones de esto, me lleva a Violeta Friedman, que fue una judía que vivió aquí en España y que tuvo un pleito con de Grel,
Y de uno en otro me lleva a Redmer, a Otto Redmer, que fue el que salvó a Hitler en la operación aquella célebre que se hizo, una película, Operación Valquiria. Y bueno, me doy dando cuenta de que Otto Redmer, que vivió en los últimos años de su vida en Marbella, y que estaba Otto Skorzeny, otro célebre nazi que fue el que rescató a Mussolini, estuvo viviendo también. Después ha habido que vivió en Málaga, me lo dijo un lector, dice, no, ha vivido en tal sitio también, y que estuvo viviendo también en la zona de Marbella, y que el León de Grel, y voy tirando de unos y de otros, y me doy cuenta que esto ha sido que tenía un argumento para escribir. Un enclave de gente famosa, no ciudadanos nazis de segunda categoría, sino de primera... La élite, ¿no? De primera categoría, de muy primera categoría. Y claro, a renglón seguido te surge cualquier persona que... ¿Y por qué? Porque aquí en la Costa del Sol. Y claro, es cuando empiezas a investigar cuáles son las razones por las que aquí en la Costa del Sol, aunque en toda España fue un denominador común que se les protegió muchísimo por el régimen de Franco, pero por qué especialmente aquí en la Costa del Sol y en otras zonas costeras también del litoral español, por qué se producen allí. Y claro, tienen su explicación racional. Y eso es ese conjunto de documentación que voy cogiendo, me encuentro con que cuando llega la pandemia, me encuentro con unos archivos enormes tirados por el suelo, recogidos porque ya no en me su cabía. Casa, claro está, ¿no? Claro, y ahí sí, viene... pues, poquito a poco. Claro, y ahí viene el decir, esto me absorbe porque era tan interesante, en el que yo voy aprendiendo también de lo que voy cogiendo, y me voy cogiendo libros, voy buscando anteriormente de que fuera el confinamiento, me voy a archivos nacionales y voy cogiendo documentación con idea ya realmente de poder escribir. Y es cuando posteriormente, ya en el año 2021, sale el libro. Claro, si esta información llega a caer antes en sus manos, quizá lo hubiera tenido más complicado el publicarlo, ¿verdad? No creo. Yo ojalá me hubiera metido en eso antes, porque sí habría algunas personas que aquí me hubieran podido ayudar. Estoy convencido me hubieran podido ayudar bastante. Estoy pensando, por ejemplo, en el difunto Enrique Bolín. Y Enrique Bolín hubiera podido... ¿Lo conoció usted, Enrique? ¿Lo conoció? Sí. ¿Tuvo trato con él? Tuve trato con él en distintas circunstancias, pero sí lo conocí, y en la última parte en la que tuve conocimiento con él fue de forma muy agradable, muy amistosa. Él era lector de mis libros y yo le tenía previsto pedir una entrevista precisamente en el mes de septiembre del año en el que murió, no recuerdo ahora mismo cuándo fue, el 2018 o 19 me parece que fue, y estando yo en estado de vacaciones en Baleares, en Mallorca, cojo el periódico digital y me entero de que la criatura ha muerto, ¿no? Tenía previsto reunirme con él para este tema, para hablar de esto. Pero bueno, él estando en vida, usted con él buen trato, sí, hablaban, sí. ¿Hablaban de política usted y él? No exactamente. Él sabía perfectamente de qué pie cojeaba yo y yo sabía de qué pie cojeaba él, ¿no? Entonces, como director del instituto, tuvimos una relación, yo director del instituto y él alcalde. ¿De qué instituto fue usted director? Del Poetas Andaluces, el que coge aquí abajo. Sí. Y tuvimos una relación ciertamente difícil al principio, porque el instituto estaba sin hacer, tanto el compañero Juan Franco como yo, pues decíamos que había que ponerle mayor énfasis, mayor ímpetu al inicio de las obras. Y cuando por fin nos sentamos los dos, exclusivamente los dos, en la mesa de no era la mesa de su despacho, era la mesa de junta, entonces le digo, esto se tiene que acabar, los enfrentamientos, los tirones que estamos dando, tú por aquí, yo por allí, y tenemos que llegar a una solución porque las dos cosas interesan. ¿Pero creo que aquello ocurría porque eran distinta ideología? No, aquello ocurrió... ¿O porque se le pedía algo que no le daba, o que usted entendía que se lo tenía que dar? Sería muy largo de contar, es largo de contar y además quizás no conveniente, pero sí es cierto que se produjeron problemas. Y en esa falta de entendimiento,
dificultó nuestra siguiente relación. José Manuel Portero, yo creo que vamos a tener que volver a quedar, ¿eh? Sí, porque veo que hay mucho que contar. Les doy las gracias por estar aquí. Las gracias son mías. Y a ustedes por también habérmelo les permitido. emplazo a una próxima cita.